Me llamo Thea Mercer, tengo 34 años, y llegué 10 minutos antes a la cena del 35º aniversario de mis padres, y aún así entré después de que los platos de postre ya estaban limpios. Mi madre me sonrió a través de los restos de una comida terminada y dijo: «Ay, llegas tarde, ¿pagarías la cuenta?». Mi hermana se rió hacia su copa de champán vacía. Tan despistada como siempre. ¿Cómo puedes llegar tarde? La carpeta de piel se deslizó sobre el mantel blanco hacia mí. $1.140. Impreso arriba en números grises pequeños estaba el momento en que entró la primera entrada. 6:37. Me habían invitado para las 8:15, lo había confirmado 2 veces. Así que hice algo que nunca había hecho en 18 años de pagar en silencio las cuentas de esta familia. Pedí hablar con el gerente. Soy contadora pública certificada, concilio cosas para vivir. Vivo en la ciudad con mi esposo, Michael, 38 años, chef, del tipo de hombre que casi no dice nada y lo dice todo en serio. Juntos somos dueños de un pequeño negocio de comida. Guarda ese dato porque importa después. Mis padres, Frank y Lorraine Harwell, viven 25 minutos afuera, en Cedar Hill, en la misma casa de ladrillo que han tenido 31 años. Mi hermana menor, Brooke, vive 5 minutos de ellos con su esposo, Grant Weller. En nuestra familia, todos tenían un papel asignado hace tanto tiempo que nadie recordaba haberlo asignado. Papá era el estable, mamá la elegante, Brooke la brillante, y yo era la confiable, lo cual suena a cumplido hasta que descubres lo que cuesta. Confiable significaba que mi tarjeta se sacaba primero y el tema cambiaba rápido. Durante 18 años me dije que eso era amor con descripción de trabajo. Los libros nunca cuadraban, solo no había sacado el recibo correcto todavía. El papel se asignó el año que cumplí 16, cuando la ferretería Harwell quebró. Mi papá la había dirigido 12 años. Entonces abrió la gran tienda cerca de la autopista. El banco empezó a llamar a nuestra casa a la hora de la cena. Mi madre dejaba sonar el teléfono y sonreía más fuerte. Fue mi papá quien deslizó la caja de zapatos con las facturas sobre la mesa de cocina una noche, después de que mamá subió a dormir. «Eres buena para esto», dijo. «Ya no puedo distinguir cuáles gritan más fuerte». Así que a los 16 las ordené. Le hice planes de pago en un cuaderno de espiral. Perdió la tienda de todos modos. Tomó un trabajo de bodega manejando inventario para alguien más, y nunca se quejó, y algo en sus hombros nunca volvió a subir. Pero la familia había aprendido un hecho útil. Thea se encarga. La primera vez que pagué una cuenta completamente, tenía 17 años, $200 a la compañía eléctrica con mis cheques de la tienda de abarrotes porque el aviso era rosa y mi madre tenía un almuerzo de iglesia ese fin de semana. Nunca lo mencionó, ni un gracias. 18 años después, seguía pagando esa cuenta eléctrica. Solo seguía cambiando de nombre. Para sobrevivir en la casa de mi madre, tenías que entender que Lorraine Harwell vivía por un solo mandamiento, y no estaba en ninguna Biblia. ¿Cómo se ve? Había sido recepcionista dental 30 años, primera cara, mostrador principal, y dirigía a nuestra familia de la misma manera. Lo que pasara en los cuartos de atrás, la sala de espera se mantenía inmaculada. A través de cada año de la tienda muriendo y el trabajo de bodega, mis padres mantuvieron su membresía en el club de campo de Cedar Hill porque los Harwell siempre habían pertenecido. Tenía 19 años, de vacaciones de la universidad, cuando finalmente hice la pregunta en voz alta. Dije que tal vez las cuotas del club podían esperar un año, que estaba bien ser normal por un rato. Mi madre bajó su tenedor como si fuera de vidrio y me miró de la manera en que miras una mancha. No hablamos de dinero en esta mesa. Esa fue toda la conversación. No enojo. El enojo habría reconocido algo. Solo la regla, puesta plana. Me tomó años entender para qué servía esa regla. Sonaba a modales, funcionaba como mordaza, porque en una familia que nunca habla de dinero, nadie tiene que preguntar quién está pagando. Hay una cosa que esa mesa nunca aprendió. El silencio no es gratis. Alguien siempre lo está pagando. Mi hermana Brooke, 30 años, se casó con la foto. Grant Weller trabajaba en finanzas, así lo decía siempre, en finanzas, de la manera en que dirías en el Congreso. Y desde afuera, ellos eran el marco que mi madre había esperado toda su vida colgar. El BMW arrendado, la boda con 200 invitados y una pared de champán,
El trabajo de mercadeo de medio tiempo de Brooke, que principalmente producía fotos de Brooke, bronceada y riendo, con la palabra bendecida. Quiero ser justa con mi hermana porque esta historia gira alrededor de ella después. Mis padres no amaban a Brooke ni un gramo más de lo que me amaban a mí. Lo que mi madre amaba era la versión de nuestra familia que Brooke fotografiaba. Brooke no era la hija favorita, era la evidencia útil. Y yo, con mi coche sensato y mi matrimonio callado y mi trabajo que sonaba a siesta, era el gasto fuera de cámara de la familia. Aquí está la cosa. Se olvidaron de las contadoras. Nosotras notamos las variaciones. Me sentaba en esas cenas haciendo matemáticas. Un salario de medio tiempo más lo que sea que en finanzas significara menos ese coche menos esa boda menos una casa de lago que nadie vio los números. En la mesa no cubrían la vida en exhibición. En mi oficina tenemos un nombre para ese hueco. Una variación es solo una historia que todavía no te han contado, y las variaciones siempre salen a la superficie. 11 años atrás, cuando tenía 23 años y un año en mi primer trabajo de contabilidad, un restaurante en la calle Quinta me contrató para hacer sus libros. El Bluebird, gabinetes de vinil agrietados, un pájaro de neón que le faltaba media luz, y un cocinero de 27 años llamado Michael Mercer, que había tomado el lugar de su jefe jubilado el año anterior y se estaba ahogando en él. Entré a organizar recibos, me quedé por lo que encontré en ellos. El Bluebird no estaba fallando, estaba sangrando por 3 cortes pequeños que nadie había notado. Y la comida valía la pena salvarse. Mi abuela, Nana June, había muerto la primavera anterior y me había dejado $10,000 con una nota en su letra temblorosa. Úsalo en algo que te alimente. Puse esos 10,000 más 18,000 de los míos, cada dólar que había ahorrado desde los 16 años. 28,000 en total por el 51% de un restaurante que la mayoría había dado por perdido. Michael se quedó con el 49% y la cocina. Yo tomé los libros, el arrendamiento, la deuda. Arreglamos los 3 cortes. El Bluebird vivió, luego funcionó, luego prosperó en silencio. 3 años después me casé con el cocinero. Lo que vino después tomó 8 años más, y su nombre era Juniper. Centro de la ciudad, manteles blancos, luz ámbar tenue. Lo abrimos hace 3 años bajo el nombre de nuestra empresa, Blue Stem Hospitality. Cada crítico gastronómico del pueblo cubrió esa apertura. Le mandé invitaciones a mi familia. Mi mamá dijo que sonaba encantador, pero el torneo del club era ese fin de semana. Brooke escribió que un lugar nuevo en el centro no era realmente su ambiente. Mi papá dijo felicidades, hija, con una voz como si le hubiera dado palmaditas a un perro que trajo algo extraño. Nadie vino. Michael me encontró esa noche en la oficina doblando la carta de asientos en cuadraditos cada vez más pequeños. No le debes a nadie una segunda invitación, dijo. Así que dejé de mandarlas. La invitación llegó un martes de octubre. El chat familiar había estado girando alrededor del 35º aniversario de mis padres semanas. Entonces, separado, un texto de Brooke. Solo a mí. Cena para el aniversario de mamá y papá, sábado, Juniper, 8:15, solo nosotros 5, vístete bien. Me senté en mi coche estacionado afuera de la oficina de una clienta y lo leí 4 veces. Juniper. De todos los restaurantes de esta ciudad, mi familia había elegido el mío, y no tenía ni idea. Contesté 8:15, ¿verdad? Y Brooke respondió con un pulgar arriba y copas de champán. Confirmé la hora 2 veces. Guárdate eso. Manejé a casa y le conté a Michael, y vi el mismo pensamiento cruzar su cara. Tal vez esta era la noche. 35 años de matrimonio, toda la familia en una mesa en el cuarto más cálido que jamás he construido. Tal vez esta era la noche en que finalmente les diría la verdad sobre mi vida, no como confesión, como regalo. Daría el brindis, les contaría sobre los 10,000 de Nana June, y entonces les regalaría toda la comida. Mi trato, siempre. El miércoles por la noche, 3 días antes de la cena, mi papá me llamó. Frank Harwell no usa el teléfono. Pero esa noche su nombre se iluminó en mi pantalla a las 9. Quería saber, hipotéticamente, cómo funcionaba una hipoteca inversa. Preguntando por un amigo del trabajo, dijo. Llevaba jubilado de la bodega 2 años. Le di una respuesta honesta a su amigo, ¿qué cuesta, qué riesgo tiene, para quien tiene sentido? Entonces pregunté, callada y pareja, papá,
¿Está todo bien con la casa? Una pausa con estática adentro. Entonces una risa medio latido tarde. Todo está bien, hija, ya conoces a tu madre. Ve esos segmentos de noticias y se le ocurren ideas. Después de que colgó, me quedé con la pluma sin moverse. Los gerentes de bodega jubilados no hacen preguntas hipotéticas sobre el techo sobre su cabeza. Lo había estado escuchando desde los 16 años. Hice una nota para sentarlo después del aniversario, y no debía haberlo archivado. El sábado llegó vestido con la mejor luz de octubre. Mi madre le escribió al chat a mediodía. No lleguen tarde esta noche. Con una carita sonriente, y noté que ninguna hora aparecía en ese hilo. La hora vivía en un solo lugar. El texto privado de Brooke a mí. 8:15 confirmado 2 veces, sellado con copas de champán. Extendí mi vestido verde sobre la cama, el que Michael llama mi vestido de argumento final. Envolví el regalo que llevaba un mes armando. Su foto de boda de 1991, restaurada por un especialista y reenmarcada en nogal. En la foto, mi madre tiene 26 años y se ríe con toda la cara, y mi padre tiene 28 con el brazo alrededor de ella como si no pudiera creer su suerte. Salí de casa absurdamente temprano para un viaje de 10 minutos porque confiable es una enfermedad. Antes de meterte en ese comedor conmigo, déjame preguntarte algo. Si alguna vez confirmaste una hora 2 veces, llegaste temprano, y aún así te dijeron que llegaste tarde, cuéntame en los comentarios. A las 8:05, 10 minutos antes, me estacioné en mi propio restaurante sosteniendo un regalo para una fiesta que ya había terminado. El ballet me conocía la cara, pero los sábados era un chico nuevo llamado Denny. Denny hizo algo extraño cuando bajé del coche. Me miró, luego a la puerta, luego de vuelta a mí, como un hombre haciendo cuentas que no resolvían. Señora Mercer, dijo, y su voz puso un signo de interrogación donde no pertenecía. Debí haberme detenido y preguntar, pero cargaba un marco de nogal y 2 décadas de esperanza. El puesto de recepción estaba enterrado en trabajo. Y al otro lado del cuarto vi a Daniele. Daniele Ortiz ha dirigido nuestro salón 6 años. Es la persona más calmada que empleo, lo cual es como supe, cuando su cara hizo lo que hizo, que algo estaba mal. Me vio, y su sonrisa profesional cayó por medio segundo hacia algo que nunca había visto en ella. Alarma. Empezó a caminar hacia mí, y llegó lo suficientemente cerca para decir, Tea, no vi tu nombre en, y entonces la puerta de la cocina se abrió de golpe, y alguien la llamó con urgencia. Me dio una mirada indefensa y se fue. Encontré a mi familia en la mesa redonda grande de la esquina de atrás. La mejor mesa de mi casa. Habían terminado, no terminando, terminados. Platos de postre limpios, tazas de espresso vacías, la marca de labial de mi hermana en una copa de champán vacía. Los renúnculos blancos de Brooke sentados en medio de los restos, viéndose tan confundidos como yo. 4 sillas mostraban la comodidad de gente que llevaba 2 horas ahí. La quinta silla, la mía, estaba intacta. Y noté, de la manera en que notas un escalón faltante, que no había puesto enfrente de ella. Sin servilleta, sin cubiertos, sin copa. Mi madre levantó la vista y su cara hizo algo que voy a pasar años tratando de olvidar. Se iluminó con placer genuino y sin prisa. «Ay, llegas tarde», dijo, cálida como cualquier cosa. «¿Pagarías la cuenta?» Una ola de risa dio la vuelta a la mesa. Brooke ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Tan despistada como siempre. «¿Cómo puedes llegar tarde?» Grant se recostó y deslizó la carpeta de piel sobre el mantel hacia mí con un dedo, de la manera en que empujarías un plato hacia un perro. Mi papá fue el único que me miró a los ojos, y entonces el único que no pudo. Me senté en la silla sin nada enfrente, puse el regalo a mi lado, y 18 años de entrenamiento alcanzaron esa carpeta de piel por automático. Hasta tenía el pulgar sobre mi tarjeta. Entonces vi los números. Quien imprimió la cuenta había dejado las marcas de hora de la cocina. Primer platillo disparado a las 6:37. Ostras, 2 órdenes. Champán a las 6:58, la botella buena. Platos fuertes a las 7:15. Postre a las 7:52. Toda la noche, 35 años de matrimonio, brindados y servidos y celebrados, sentados impresos en una tira de papel, y todo había terminado antes de las 8. Mi invitación decía 8:15, lo tenía por escrito. Cuando los números cuentan una historia, la gente no lo hace.
Lo leí otra vez. 6:37 no pasa por accidente. Un grupo de 4 no se sienta 90 minutos antes de la quinta invitada por un error de horario, no cuando la quinta invitada tiene la hora por escrito. La reservación se hizo para las 6:30. La mía era la única de las 8:15 en todo el edificio. Levanté la vista de la cuenta y alrededor de la mesa, una cara a la vez. Mi madre, radiante. Brooke, aburrida. Grant, mirándome con los brazos cruzados y algo paciente en la boca. Mi padre, estudiando su cuchara de café como si tuviera escrituras. Y el entendimiento llegó entero de la manera en que llega un balance. No me invitaron a la cena, me invitaron a la cuenta. Lo que hice en cambio fue ver a mi padre alcanzar su vaso de agua. Su puño de camisa se retiró mientras su brazo se extendía y vi su muñeca y el cuarto se puso un poco callado en mis oídos. Desnuda. La muñeca de mi padre estaba desnuda. Frank Harwell ha usado el mismo reloj desde antes de que yo supiera leer. Un Hamilton de acero comprado la semana que abrió la ferretería. Cuando la tienda quebró, vendió los estantes, la caja registradora, el letrero mismo. Se quedó con el reloj. Lo usó cada turno de bodega 16 años. Toda mi vida, ese reloj era lo único que poseía que el mundo no le había embargado. Y esta noche solo había una franja pálida de piel donde 30 años de él solía estar. Me atrapó mirando. Su mano se retiró del vaso y su puño bajó, un movimiento suave y practicado, y sus ojos se fueron a otro lado. Mi enojo no desapareció, simplemente se movió y dejó espacio. Porque un hombre no se quita un reloj así, un hombre lo rinde. Así que tomé una decisión sentada frente a ningún lugar puesto. La vieja te apagaría, manejaría a casa, y lloraría en el garaje con el motor apagado. Me quedé en la silla. Alguien en esta mesa se estaba ahogando en silencio, y por una vez no era yo. Le tomó a mi madre menos de 90 segundos encontrar audiencia. 2 mesas más allá estaban los Patterson, del club de campo de Cedar Hill, la pareja con quien mi madre había estado compitiendo en silencio 2 décadas. La espalda de mi madre encontró 2 pulgadas nuevas. Sandra, mira esto. Toda la familia celebrándonos. 35 años. Un saludo como carroza de desfile. Y mi madre gesticuló alrededor de la mesa hacia los platos vacíos, las copas drenadas, la hija que acababa de llegar a una comida terminada, y lo presentó todo como abundancia. Nuestras niñas insistieron, le dijo al cuarto, nada es demasiado para la familia. Me incliné hacia mi papá mientras ella actuaba y pregunté callada, bajo el ruido del cuarto, papá, ¿todo bien con la casa? Su boca se abrió. Y mi madre, sin voltear la cabeza ni un centímetro, lo dijo entre dientes, en la voz que reservaba para los cuartos de atrás. No hablamos de dinero en esta mesa. El mesero vino a levantar el último plato de postre, y Grant decidió que el momento había madurado. Golpeó la carpeta de piel 2 veces y me sonrió con toda la calidez de una hoja de términos. 11:40 todo incluido, tú entiendes esto, ¿verdad? Nosotros cubrimos las flores de mamá. Brooke levantó su copa vacía para un brindis que ya había pasado. A mamá y papá, 35 años, y la mesa se rió y lo hizo eco. Cerré la carpeta, la puse plana sobre el mantel, y mantuve mi mano encima. Y sentí mi voz salir nivelada de una manera que no tenía nada que ver con calma y todo que ver con una decisión enfriándose en su lugar. ¿Está Daniele esta noche? Mi hermana puso los ojos en blanco tan fuerte que lo escuché. Necesitas un gerente para pagar una cuenta. Tenía razón en realidad. Solo tenía la frase apuntando al lado equivocado. No estaba ahí para pagarla. Daniele cruzó mi comedor de la manera en que hace todo, como si el piso le debiera renta, y entonces vio el arreglo de asientos, a mí en la mesa terminada detrás de la carpeta de piel, y observé 6 años de historia ensamblar toda la imagen en su cara antes de llegar a nosotros. Se detuvo junto a mi hombro, entrelazó las manos, y se dirigió a mí en la voz que usa para críticos e inspectores de salud. Cálida y a prueba de balas. Señora Mercer, lo siento mucho. La reservación llegó bajo el nombre Weller. Grupo de 4. No tenía idea de que esta era la mesa de su familia. De haberlo sabido, nos habríamos encargado de todo desde el principio. El cuarto mantuvo su ruido, pero nuestra mesa perdió todo el suyo. Dije la frase que nunca en 18 años me había permitido decir, y la dije callada porque fuerte habría sido para ellos y callada era para mí. Está bien, Daniele, ponlo en la cuenta de la casa, la mesa del dueño.
Lo que pasó en sus caras pasó en 3 idiomas diferentes. El teléfono de Grant, que había estado boca arriba junto a su taza de espresso toda la noche, se volteó con un pequeño clac, y su bronceado se fue con él. La copa vacía de Brooke se detuvo a medio camino de un brindis que ya no existía. Y mi madre, la sonrisa de mi madre se quedó exactamente donde Sandra Patterson podía verla, mientras todo detrás de ella salió del edificio. 3 caras pálidas, una sonrisa conservada. Pero era a mi padre a quien no podía dejar de mirar. Frank Harwell no palideció. Cerró los ojos despacio como un hombre en una sala de espera finalmente escuchando su nombre. Alivio y pavor, llegando en el mismo respiro. Brooke se recuperó primero de la manera en que siempre lo hacía, rechazando la evidencia. Eres contadora, dijo. Haces los libros de Michael en ese restaurante. Así que les di la verdad de la manera en que doy un hallazgo de auditoría. Plana, secuenciada, sin adjetivos. 11 años atrás compré el 51% del Bluebird con todo lo que había ahorrado, más lo que Nana June me dejó, $28,000. Creció en Blue Stem Hospitality. Blue Stem abrió Juniper hace 3 años y el bistró al otro lado del río el año pasado. Las invitaciones para la noche de apertura de Juniper estuvieron en las barras de cocina de cada adulto en esta mesa. ¿Confirmaron? No. Eso fue todo. Grant tenía su teléfono afuera otra vez bajo la mesa, pulgares moviéndose, y lo vi encontrar la página de Blue Stem. Vi su mandíbula hacer la aritmética de exactamente qué tan grande había sido su error. Entonces mi madre terminó de recalibrar y tuve mi primera vista de cómo Lorraine Harwell procesa el jaque mate. Su barbilla se levantó, sus ojos se pusieron húmedos y brillantes y apuntados. Y en una voz perfectamente afinada para sonar valiente, dijo, así que te sentaste ahí y nos dejaste celebrar, y entonces, frente a los Patterson, un latido, y la frase encontró su forma verdadera. ¿Por qué humillarías a tu familia así, Thea? Ahí estaba. En el libro contable de mi madre, el crimen nunca fue la trampa que me tendieron. El crimen fue que había sido presenciada. Dentro de 10 minutos, mi familia estaba actuando sus despedidas. Fue mi papá quien se detuvo en el estacionamiento bajo las luces del ballet. Me atrapó del codo. Lo de las 8:15, dijo, apenas moviendo el aire, eso no fue tu madre. Grant dijo que la hora lo haría más suave. Más suave. Me quedé sosteniendo la palabra. Más suave significaba presente para la cuenta y ausente para la noche. Y bajo la palabra algo más frío se movía, porque no necesitas más suave a menos que la cuenta misma fuera el problema. A menos que nadie más en esa mesa pudiera cubrirla. La boca de mi papá seguía trabajando. Thea, hija, escucha, hay algo. Y desde la oscuridad, la voz de mi madre llegó como una mano en un hombro. Dulzura estirada sobre acero. Frank, hace frío. Se enderezó. Lo que sea que había estado subiendo desde él, se dio vuelta y volvió a bajar. Me dio un apretón en el codo, el mismo apretón de las noches de la caja de zapatos. Le tomó a mi madre menos de 48 horas poner su versión en circulación, y su versión era una obra maestra. Para el lunes mi teléfono sonaba con tías. En el corte de mi madre, Thea había tenido dinero todo este tiempo y se lo escondió a su propia familia. Y entonces eligió su aniversario, frente a los Patterson, de todas las personas, para soltarlo. La tía Carol me alcanzó en mi línea de oficina, su voz suave con dolor prestado. Tu pobre madre lloró toda la noche. Cariño, ¿era necesario el show? Redacté el texto. Mamá, siento que la noche fuera como fue, nunca quise. Mi pulgar dudó. Michael puso una taza de té en mi codo y no dijo nada. Miré esa disculpa de la manera en que miraría una factura sospechosa e hice mi pregunta profesional. ¿Exactamente por qué estamos pagando aquí? Borré el borrador. El martes por la tarde, mi hermana entró a mi oficina sin cita y casi no la reconocí. Se sentó al otro lado de mi escritorio y entendí que era la primera vez en nuestras vidas adultas que había venido a mí. Entonces la imagen se rompió por completo. Grant perdió su trabajo hace 4 meses, dijo, no reestructurado, no consultoría, salió con una caja. El BMW estaba 2 pagos atrás en un arrendamiento que nunca debieron firmar. Las tarjetas, miró al techo y se lo dijo a la lámpara. 61.000. Y el número había estado creciendo en la oscuridad como hongo porque Grant seguía diciendo que un buen trimestre lo arreglaría. La conversación de la casa del lago era para mis padres.
La cena fue diseño de Grant. Junipero nada, había dicho, porque la hija de los Patterson había publicado desde Juniper, y si iban a ser vistos celebrando, tenía que ser ahí. Y no podían pagarla. Tea, no podíamos pagar la cena. Así que programó mi llegada para el final. Presente para la cuenta, ausente para la noche, más suave. Pidió lo que sabía que había venido a pedir. Solo préstanos un mes, calladito, no le digas a mamá. Y lo escuché, el lema familiar, usando la voz temblorosa de mi hermana. No escribí el cheque, deslicé una tarjeta a través del escritorio, una consejera de crédito sin fines de lucro, una mujer en quien confío, sin costo. Trae a Grant, trae los números reales, entonces hablamos. El jueves por la mañana, mi padre vino al Blue Bear solo. Desdobló un papel de su chaqueta, lo alisó plano en el mostrador, y lo giró para que me quedara viendo. Membrete de banco. Aviso de incumplimiento. Una segunda hipoteca sobre la casa. $86.000 tomados 6 años atrás. Atrasado en pagos, 9.200 vencidos. 30 días para ponerse al corriente o comienza el proceso que todos conocen. Pregunté en orden, como formulario de admisión. ¿A dónde fue, papá? Lo contó con los dedos, callado como hombre confesando el clima. El club. Cada año que no podían pagarlo porque tu madre. Se detuvo y reinició. La boda de Brooke, la parte que la hizo verse como se veía. 25.000 en la cosa segura de Grant hace 2 años. El techo, el único artículo honesto en la lista. Y el reloj. Lo dijo antes de que pudiera preguntar, mirando fijamente su café. Casa de empeño en la ruta 9, $900. Cubrió parte del pago del mes pasado. Tu madre no sabe que llegó la carta, dijo. Tea, no le digas que te dije. Esa noche puse cada número en mi propia mesa de cocina y los senté a todos a la luz al mismo tiempo. 9.200 vencidos, 86.000 detrás de eso, 61.000 en las tarjetas de los Weller, 1.140 de cena de aniversario, y abajo en la esquina de la página, porque las contadoras son honestas hasta cuando es feo, mi propia columna. 18 años de transferencias silenciosas. Michael leyó la página sobre mi hombro y, siendo Michael, encontró la frase verdadera más simple del cuarto. Blue Stem podría transferir los 92 mañana, nadie lo sentiría. Tenía razón, eso fue lo que me detuvo en seco. Nadie lo sentiría. La carta desaparecería, mi madre nunca sabría, los hombros de mi padre subirían 1 pulgada, y la máquina simplemente seguiría funcionando, porque la máquina nunca en 30 años había sido pedida que sintiera nada. Corría exactamente con este dinero silencioso. Cada cheque silencioso que había escrito no era bondad, era combustible. Cada vez que absorbía un costo en la oscuridad, la imagen sobrevivía otra temporada, y la gente adentro de ella se quedaba sin saber, y la hija fuera de ella se quedaba invisible. Invisible es seguro. Nadie audita el cajero automático. Había sido la segunda hipoteca de esta familia desde los 16 años, y ambas estábamos ahora vencidas. Así que no transferí nada. Llamé a mi madre. Cuando contestó con su voz de mostrador de recepción, dije sin hola, nivelada como leerías un veredicto. Domingo, tu cocina, vamos a hablar de dinero en la mesa. Un silencio tan largo que pude escuchar su sonrisa terminando. El domingo por la tarde manejé los 25 minutos a Cedar Hill con una carpeta en el asiento del pasajero y entré a una cocina montada como cumbre diplomática. Mi madre se había vestido para eso, aretes de perla, y había arreglado a mi padre en la mesa como utilería, y Brooke estaba encaramada en un banco con la quietud de una chica a quien le dijeron que fuera decoración. Antes de que dijera una palabra, mi madre alcanzó su cafetera y ofreció su apertura con la serenidad de una mujer que llevaba 3 días construyéndola. Estaba dispuesta, dijo, a perdonar la escena en el restaurante. Las familias sobreviven estas cosas. Lo que importaba ahora era avanzar. Y avanzar se veía como 3 cosas pequeñas. Yo me encargaría de los pequeños atrasos de tu padre, lo dijo exactamente así, los pequeños atrasos, como si fuera una mancha en un saco, calladamente, esta semana, antes de que se acabaran los 30 días. Sabía sobre la carta, lo había sabido todo el tiempo. Segundo, una nota a los Patterson, algo elegante, suavizando esa noche desafortunada. Y tercero, bajó la cafetera y me sonrió con lo que genuinamente creo que sintió como amor. Nunca más hablamos de nada de esto, la hipoteca, la cena,
el restaurante, todo el capítulo desagradable. Navidad como siempre, familia como siempre. Ahí estaba, el paquete brillante completo, todo lo que había querido desde los 16 años, envuelto y con precio. Todo lo que tenía que hacer para comprarlo era desaparecer otra vez. No abrí la carpeta. En vez de eso, hice la pregunta que nunca había pensado hacer en 34 años, y la hice con suavidad porque de verdad quería la respuesta. Mamá, ¿quién te enseñó la regla? Parpadeó. ¿Qué regla? Nada de hablar de dinero en la mesa, la imagen primero. ¿Quién te enseñó? Algo pasó en la cocina de mi madre que nunca había visto. La anfitriona parpadeó por un segundo, solo uno. Nadie estaba actuando. Miró el mantel planchado, y cuando habló, su voz tenía una chica de 19 años adentro. Había ahorrado 3 meses de su sueldo de recepcionista una vez. Le compró a su madre un buen abrigo de lana. Su madre lo devolvió a la tienda a la mañana siguiente por efectivo. Le dijo a la vendedora que su hija se había creído demasiado. Le dijo a Lorraine en el coche que un abrigo así en su calle haría que la gente pensara que estaban luchando y presumiendo al respecto. En mi familia, dijo mi madre, entrelazando las manos, aprendes que te conservan cuando la imagen es bonita. Así que mantuve bonita la imagen de esta familia 35 años. Tea, lo que sea que costara, ese era mi trabajo. Por un segundo vi a la chica de 19 años sosteniendo el abrigo devuelto, y entendí completamente a mi oponente, y no cambió ni una cosa que había venido a hacer. Entonces el segundo pasó. Mi madre se enderezó. Entonces la tarjeta para los Patterson, lunes. Abrí la carpeta y puse una hoja escrita a mano sobre su mantel planchado, girada para que todos pudieran leerla, y la fui recitando en voz alta, despacio, de la manera en que lees nombres en un memorial. 9.200 vencido. 86.000, la segunda hipoteca que nadie votó. 61.000, Brooke, mis ojos parpadeando hacia arriba, mi hermana palideciendo en su banco. Las tarjetas. 1.140. Cena. Esta familia no está en bancarrota, mamá. Esta familia es cara. Hay una diferencia, y ya terminé de financiarla en la oscuridad. Entonces hice mi oferta, mirándola directamente porque se merecía escuchar términos de la manera en que ella los había dado, calmadamente, en una mesa, sobre café. 1. Blue Stem le paga al banco 9.200 esta semana, directo, en registro, con mi nombre en la transferencia donde cualquiera pueda leerlo. No un secreto, nunca más un secreto. 2. Una consejera de crédito, independiente, sin costo, ya verificada, se sienta con ustedes dos, y con Brooke y Grant, y cada tarjeta y cada saldo va a su escritorio. Esa parte no es negociable. 3. Papá. Y mi padre levantó la cabeza. El Bluebird necesita un anfitrión de mañana, martes a jueves, turnos reales, salario real, tu nombre en un horario. Y empezaría por la ruta 9 porque la ventana de redención del Hamilton es de 90 días y estamos dentro de ella. 4. Primer domingo de cada mes. Cena en el restaurante, todos nosotros, y ninguna cuenta jamás tocará esa mesa. Miré toda la arquitectura de su oferta y le di mi respuesta al último punto. Y la nota para los Patterson, no me voy a disculpar por haber sido vista. Mi madre se levantó de su silla de la manera en que sube una bandera por un poste. Si haces esto, dijo, y su voz había perdido su acabado de recepción, tenía grava ahora, si conviertes a esta familia en tu caso de caridad, entonces no vengas en Navidad. El refrigerador zumbaba. Brooke no respiraba. El pulgar de mi padre se movió una vez sobre su muñeca desnuda, un viejo hábito revisando la hora en piel. Y me escuché contestar callada, y escuché lo que costó al salir de mí. Todo el sueño de 18 años de sus brazos, pagado en una sola frase. Entonces te extrañaré en Navidad, mamá. El restaurante hace un asado muy bueno los domingos. Pasas toda tu vida comprando un asiento en una mesa. Nadie te dice que puedes construir una. Mi madre salió de su propia cocina. Caminó por el pasillo con la columna a altura de gala, y la puerta de su recámara no se azotó. Hizo clic suavemente, lo cual de alguna manera fue peor. Un portazo es una frase. Un clic es un veredicto. Entonces mi padre se aclaró la garganta, y Frank Harwell, 63 años, me hizo la primera pregunta de su nueva vida. Este turno de mañana, dijo, martes a jueves, ¿me toca uno de esos delantales con el pájaro azul? Dije que sí, y mi voz se quebró solo un poco.
Asintió como hombre aceptando términos que había leído con cuidado, y sus hombros, lo vi pasar, subieron media pulgada. Desde el banco, tan callada que casi no la escuché, mi hermana le habló a la barra. «¿Esa consejera trabaja en las tardes?» Un respiro. Grant se pone orgulloso antes de las 5. Le dije que las tardes se podían arreglar. Junté mi página de números y dejé la tarjeta de la consejera sobre el mantel planchado, cuadrada en el medio donde había estado el servicio de café. En mi camino por el pasillo, me detuve en la puerta de la recámara. Un segundo, mi mano se levantó y la vi flotar ahí. 17 años, sosteniendo un aviso rosa, lista para tocar y hacerlo todo callado otra vez. Volví a poner la mano en mi bolsillo y caminé al coche. 6 semanas después, la transferencia salió el lunes por la mañana, 9.200, mi nombre impreso claramente en la línea de memo, y el banco confirmó la cuenta al corriente para el jueves. En registro, a la luz, aburrido como un recibo, que era todo el punto. La consejera recibió el archivo Harwell, y 2 semanas después el archivo Weller. El BMW se devolvió. Ahora son familia de un solo coche en un departamento más pequeño con un plan de 61.000 pegado dentro de un gabinete de cocina. 4 años de duración. Y mi hermana, quien una vez me narraba tableros de inspiración, revolvió su café y dijo, resulta que yo era la despistada. Lo dijo seca. Ambas lo dejamos ahí. Mi padre trabajó su primer martes en un delantal del Bluebird y descubrió que los regulares recordaban la ferretería Harwell. Daniele dice que cuenta chistes terribles y sirve café como si fuera sacramento, y que no había estado tan derecho en años. Con su tercer cheque manejó solo a la Ruta 9. Volvió con el Hamilton en su muñeca donde solía estar la franja pálida, y nunca dijo una palabra al respecto, y yo tampoco. Y mi madre mandó una tarjeta de acción de gracias. Tinta azul marino, inclinación perfecta. Sin disculpa en ningún lado, porque la mujer es quien es. Decía que el clima había cambiado y que el club hacía una gala más pequeña este año. Y en la última línea, la única frase que importaba. Tu padre se ve bien. El primer domingo del mes, la mesa larga junto a la ventana del frente del Bluebird está puesta para 6. Siempre lo está. Esa es la regla que nunca digo en voz alta. En la pared junto a la caja, en su marco de nogal, cuelga la foto de boda de 1991 que nunca pude entregarles en Juniper. Mi mamá riendo con toda la cara, el regalo que finalmente encontró su mesa. A las 7:06, sonó la campanita sobre la puerta. Mi madre estaba parada en la entrada de un restaurante en el que nunca había puesto un pie en 11 años, con su buen abrigo, la barbilla exactamente donde siempre está. Nadie hizo de eso un momento, que es la cosa más amable que una familia puede decidir no hacer. Se sentó en el lugar vacío, servido, como siempre, servilleta y cubiertos y vaso, porque en mi mesa cada silla recibe un lugar servido, creas o no que la persona va a venir. Pidió el pastel de carne, se lo comió todo. Y en algún punto entre rellenos, miró a mi padre riendo detrás del mostrador, todavía atrapando la luz en su muñeca, y dijo la única frase que jamás va a decir, que en la moneda de mi madre es una confesión completa. El reloj de tu padre se ve bien. Esto es lo que 18 años de pagar en silencio finalmente me enseñaron. El amor que hay que comprar no es amor, es renta. Y la única mesa que vale la pena ocupar es aquella donde nadie jamás te desliza la cuenta por pertenecer. Esa es mi historia. Una cena cronometrada al minuto, una muñeca desnuda, y una mesa de cocina donde finalmente dije los números callados en voz alta. Si eres quien siempre paga la cuenta, toma esto como tu señal, ayuda a la luz o no ayudes en absoluto.